el año 2012 sus estudios en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, donde egresó como licenciado en Derecho en el año 2017. Asimismo, en el año 2018 se tituló como especialista en instituciones de derecho mercantil por la Universidad Panamericana. Luis Guillermo trabajó por casi 4 años en Galicia Abogados, uno de los despachos más relevantes en el mundo corporativo en México, enfocándose en el área de financiamiento de proyectos de energía e infraestructura. En el año 2018 emprende sus estudios en el IPADE, Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, de donde egresó de su maestría en Dirección de Empresas de Tiempo Completo en el año 2020. Como parte de la maestría, Luis Guillermo implementó proyectos de desarrollo de negocios en BBVA México y por un semestre estudió en la Darden School of Business en la Universidad de Virginia como estudiante de intercambio. Después del máster y hasta la fecha, Luis Guillermo trabaja en el área de construcción de la empresa danesa Vestas, líder global en energía eólica, dando asesoría durante la etapa de construcción de los parques eólicos en toda la región de Latinoamérica y es gran amigo. Gracias, Alice. Coordinador en Fundación Patria Unida. Así que, Luis, muchas gracias. Se encargará de moderar este panel con 3 expertos, grandes personas, conocedores de la historia y en especial de la hispanidad. Así que buenas noches y te cedo el micrófono, Luis. Muchas gracias, Alice. De verdad, como siempre, un placer apoyar aquí a Patria Unida y bueno, aquí estamos y seguiremos por mucho tiempo. Y bueno, y como saben, el tema de hoy 12 de octubre, conmemoramos 530 años de aquel lejano 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón y sus 3 carabelas arribaron a costas americanas en la isla de La Española. Y el tema de hoy específicamente es para hablar sobre lo que significa nuestra identidad hispana en México específicamente. Para eso, como ya adelantó Alice, voy a presentar a 3 expertos en la materia. El primero de ellos, el profesor Amadeo Valladares Álvarez. Él es empresario y fundador y director de empresas de seguridad privada. Es miembro de la Compañía de Operaciones Especiales Boinas Verdes del Ejército de Tierra Español. Es consultor en seguridad y gobernabilidad, asesor y capacitador de seguridad del sector público y privado. Es fundador de la Escuela de Artes Marciales Japonesas Botoku Dojo, fundador del movimiento social, cultural y moral Idearium, Los Nuevos Tercios. Fue secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro y director de la Academia y Estrategia Policial de Toluca. Representante de México en Washington, D.C. en la reunión Análisis de la Seguridad Pública en Norteamérica del Forum of Federations. Fue organizador del primer Congreso de la Hispanidad. Es presidente fundador de la Hermandad Francisco de Vitoria, coordinador de Seguridad Pública en Salamanca, Guanajuato, y ha impartido múltiples conferencias, entre ellas la Seguridad Revelada, Identidad Mexicana, la Guerra Civil Española, entre otras. Y ha publicado algunos libros, entre ellos Seguridad, Compromiso de Todos, España, Reserva Espiritual al Albañal de Europa. Bienvenido, profesor. Un gusto que contemos con su presencia el día de hoy. El gusto es mío. Continúo la presentación con el doctor Enrique Tirado Amasaki. Él es doctor egresado de la Universidad de Monterrey, con mención honorífica, especialista en medicina interna, Fellow of American College of Physicians y profesor de medicina. Es escritor, hispanista, columnista de la revista Arbil y miembro de Nuevos Tercios, en el que participó en sus conferencias, cursos y congresos. Bienvenido, doctor, y un gusto. Gracias, muchas gracias. Continúo. Gracias. Y continúo finalmente con nuestro tercer ponente, el licenciado César Hernández López. Él es licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con un diplomado en Marketing Político por la Universidad de Anáhuac. Es miembro también de los Nuevos Tercios. Fue coordinador y administrador de la editorial de la Codicosoc del 2002 al 2009. Fue presidente nacional del Movimiento Cristo Rey AC del 2003 al 2007. Fue director general del Centro Patronal del Estado de México, Coparmex, del 2000 al 2002. Asimismo, es conferencista desde el año 1994, en foros nacionales en temas históricos y de doctrina, resaltando la riqueza cultural de la hispanidad, realizando y promoviendo eventos de formación y culturales en distintas partes del país. Bueno, eso es, bienvenido, licenciado, y un gusto contar con su presencia. Gracias.
Gracias Bueno, igualmente. como platicábamos antes y como me comentaba Alicia, no hay ningún tema escrito, no hay un guión ni preguntas prefabricadas. Esto tiene la intención de que sea muy dinámico, que sea un coloquio muy casual. Para el auditorio, que sepan que pueden mandarnos sus preguntas o comentarios aquí al chat y al final trataremos de tomar algunas de ellas y comentarlos. Entonces, no sé, quisiera empezar con alguna pregunta quizás muy general para que de aquí fuera desarrollándose. Profesor, ¿qué significa la hispanidad en México hoy en 2022, que es un tema muy polémico, muy satanizado, quisiera decir, por algunas personas, que lo ven, que esta famosa cultura de la cancelación o cancel culture que está habiendo desde algunos años, que estamos tratando de negar todo lo que fue nuestro pasado, viéndolo con ojos del siglo XXI, lo que pasó hace más de 500 años. Entonces, no sé, profesor, ¿qué significa la hispanidad? Primero queremos agradecer a Patria Unida. En ella tenemos muchas esperanzas de futuro, porque donde la puerta te abren, honra te hacen. Y a nosotros nos abrieron la puerta, tan confiados como nosotros en ellos. Y es lo primero que quiero decir. Y desear lo mejor a Patria Unida, con la que ya colaboramos seriamente y noblemente. Bueno, se puede primero definir a la hispanidad de una manera muy genérica, muy amplia, que es el carácter genérico de todos los pueblos que tienen lengua y cultura hispana o hispánica. Esto, claro, no nos dice nada porque nos falta la esencia. Bueno, pero ¿qué es lo hispánico? Hay otras definiciones que son extraordinarias, como la de Francisco de Vitarra, que él es el que propuso el cambio de nombre del Día de la Raza a Día de la Hispanidad, aunque este término hispanidad ya se usaba hace mucho, en el siglo XVI y siguientes, para conceptos lingüísticos. Sin embargo, no voy a leer, porque no quiero parafrasear y lo tengo aquí escrito, las definiciones muy acertadas que daba este caballero, un sacerdote, Zacarías de Vizcarra. Pero me atrevería a apuntar, sí, algunas cosas. La primera es, él señalaba, por ejemplo, que todo se fundamenta, y ahora lo vamos a explicar, en la religión católica. Es la base fundamental, moral y cultural de la hispanidad. Después lo vamos a explicar porque hoy eso suelta sarpullidos por todo el cuerpo, sí. Pero no, es necesario decirle. Tanto es así que en las charlas nosotros decimos que la hispanidad es una cristiandad con estilo propio. Hasta ahí llegamos. Entonces, ya vamos entendiendo algo. Uno de los motivos por los que se desconoce exactamente qué es este grandísimo aporte universal en la historia, porque la hispanidad es la que más ha aportado en el mundo de la cultura y de la espiritual al mundo entero, ¿eh? Por eso ahora andan hablando de la primera globalización. Y sí, es algo que manejamos en Nuevos Tercios hace tiempo, que la hispanidad fue la primera globalización bien entendida. Ni comercial, ni para lavar cerebros, ni para dominar el mundo. No, una sana globalización. Pero no se entiende porque queremos comprender la fórmula final sin haber estudiado el proceso. Es decir, la hispanidad, como todo en la historia, es un proceso que se va armando desde la cultura grecorromana, necesariamente, como decimos, en el cristianismo, y materializado y cuajado por los grandes sabios de España. Muy matizado precisamente esos conceptos en el Concilio de Trento. No obstante, nuestros antiguos y nuestros sabios, podemos empezar a mencionar a San Isidoro de Sevilla, fueron generando un concepto, una idea que hoy es la hispanidad. Pero queremos saber qué es la hispanidad, queremos dividir sin tener apenas conceptos mínimos numéricos. No, mire, para poder dividir y comprender qué son las divisiones, aprenda los números, aprenda a sumar, a restar, y usted tiene un proceso para entender qué es la división. La hispanidad es algo grandioso, quizás la obra humana más grande de la historia, pero que no se conoce precisamente porque no se conoce el proceso de gestación. Si entendiéramos cada parte para llegar a la grandeza de la hispanidad, entonces sería diferente, pero nadie nos lo ha enseñado.
porque el tirano quiere someter el alma y la razón a base de hurtarnos la verdad y comprometer la realidad. Esto es lo que hacen los tiranos. Entonces, en función de haber generado complejos y prejuicios, ellos crean su propia tiranía ideológica y material, ideológica y realmente física. Entonces, necesitamos retornar a, uno, abrir el corazón sanamente, dejarnos de prejuicios y dejarnos de complejos que nos los han animado hasta el extremo. Correcto. Y desde esta perspectiva de limpieza mental y limpieza de corazón, de alma, podemos empezar a comprender cuál es este proceso que al final crea la hispanidad. Entonces, nosotros lo definiríamos, como hemos dicho, en Nuevos Tercios decimos, que es una cristiandad con un estilo propio. Por eso hay que recuperar la cristiandad, porque recuperar nuestra cristiandad, que es la hispanidad, hemos recuperado la cultura que nos han quitado y la espiritualidad que nos han hurtado. Y entonces se la han inventado. Comentaba usted que sí, que concretamente qué es en México la hispanidad. Bueno, en México igual que en todos sitios. Lo que pasa es que la Nueva España, que en realidad no debía llamarse México, y esta es una polémica de alto nivel, que afrontamos en nuestras charlas, pero el nombre de México es capcioso y se dijo por algo. Bueno, hasta que no caigan, y hay personas que me llamaban, no, me escribían de Veracruz, de Puebla y de otros sitios y me preguntaban, ¿pero por qué le llama usted a la conferencia Identidad Mexicana? Yo no soy mexicano, yo soy veracruzano. Y los otros me decían, nosotros somos poblanos. ¿Y qué les dice? Tienen toda la razón. ¿Por qué un país que llegaba de Alaska a Guatemala, de Cuba, que muchos no lo saben, a Filipinas, resulta que se llama México, que es lo más chiquitito? Bien, esto tiene un propósito que no podemos ahora analizar, pero que nos lleva sí a algo fundamental y que van a tocar nuestros contertulios seguro, porque esto es una tertulia entre amigos, donde el que quiera corta al otro y seguimos. Yo aquí tengo mi brandy porque es una tertulia, usted tiene agua porque es mucho más sano. Una de las cosas que más han obligado a no entender la leyenda negra, digo, la hispanidad es la leyenda negra, precisamente. Es un invento antiespañol, un invento antiintelectual de acceso a la hispanidad. Es antiintelectual y es sesgado porque precisamente lo que quieren es alejarnos de la verdad de la hispanidad. Y te ponen ejemplos como, bueno, si los aztecas se comían a la gente y mataban y sacaban el corazón, ¿qué me dice usted de la Inquisición? Mire usted, esa pregunta es tan simple como que no han abierto un libro formal y serio. Mire usted, en México, hablaba usted de México, bueno, nos centraremos un poquito en México, aunque esto va para toda la hispanidad, claro, por supuesto, desde Filipinas hasta España. Pero como lo transmitimos desde aquí, bueno, nos vamos a permitir centrarnos un poquito. La Inquisición. La Inquisición mataba a una persona cada 7 años en toda América. Bien, el que me hable de la crueldad de la Inquisición ya tiene un parámetro, al menos sin entrar en más profundidades, para dudar de aquella crueldad de la Inquisición. Cuando los juzgados, digo, la ley civil mataba tantísima gente todos los días, resulta que uno cada 7 años. Bueno, así está que en los tribunales normales mataban 100 y la Inquisición mataba 1. Bueno, creo que comparando tribunales de la época está saliendo bien parada la Inquisición. Esto para empezar. Otros te hablan de invasión. Bueno, pues mire usted, de 1500 a 1600, que era el periodo más intenso de la llegada de peninsulares a América, llegaba una media de 140 al mes para toda América. Bueno, el que me hable de invasión es ridículo, absolutamente ridículo. Y si lo alargamos a 1700, resulta que ya baja hasta aproximadamente 104. Entonces, claro, el que nos hable de invasión está cometiendo o una maldad o una puerilidad, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, la hispanidad está bombardeada de mentiras para que las personas no lleguen a su esencia que es, en definitiva, la dignidad de la persona.
Esa es en definitiva, y es lo que vino a traer a todos los lugares donde se asentaron. La dignidad de la persona, que no lo hizo ninguna otra cultura en la época. Correcto. Y ya quiero dejar de hablar porque me emociono y los contertulios no me quieren parar. Muy bien. No sé, doctor, si quiere continuar con la línea. Yo quisiera regresarme al día, el 12 de octubre que estamos celebrando hoy. Correcto. En primer lugar, es el Día de la Virgen del Pilar. Y es una fecha muy importante porque es la primera aparición mariana, pero es diferente a todas las demás porque la Virgen todavía vivía en Jerusalén. Entonces está Santiago triste porque ha fracasado, porque nadie le hace caso. Está en César Augusta, que ahora es Zaragoza, y se quiere regresar a la Tierra Santa. Y se le aparece la Virgen, eso se llama una traslocación. Ella estaba todavía aquí en la Tierra, en su vida terrena. Se le aparece y le dice que no, y que se quede, pero que además en ese sitio quiere que le haga una iglesia. Es lo mismo que se repite después en la aparición del Tepeyac. Se aparece a alguien que se siente poco, que se siente menos, y le encarga una iglesia. En esa primera aparición da lugar a la evangelización de la península ibérica. Y ahí es donde empieza la historia, porque previamente lo que es la península ibérica estaba poblada por muchas tribus que se peleaban entre sí, lo mismo que ocurre en lo que actualmente es México. Llegan los romanos, los conquistan, los unen, les dan un idioma, una cultura, una legislación. Esa es la parte, digamos, superficial que se repite con la llegada de los españoles, ¿no? Una lengua, una legislación, una cultura. Pero la gran diferencia es que los romanos no implantan su religión. De hecho, van a ser los pobladores, digamos, nativos, los que se convierten al cristianismo y los que primero van a implantar la religión católica en lo que hoy es España. Y cuando más adelante viene una invasión de una tribu alemana, los godos o los visigodos, que se habían hecho arrianos, una herejía que ahora como que está de vuelta, una herejía muy cómoda, muy fácil, es más fácil ser arriano que ser católico. Pero bueno, llegan y conquistan militarmente España, pero son los hispanoromanos, los del pueblo, los conquistados, los que convierten a los conquistadores al catolicismo. Entonces, ahí es donde surge la esencia de la hispanidad, precisamente junto a la lengua, que es importante, pero no es suficiente, la legislación y la cultura, surge el tema religioso que es esencial. Y es esa vocación misionera que hace que España precisamente sea el país que proporcionalmente a su población más misioneros da a todo el mundo. De hecho, hasta fechas muy recientes, hace 40 años, todavía España daba una proporción muy impresionante de misioneros, porque había sacerdotes españoles en todo el mundo, o sea, desde Centroamérica, Japón, Corea, todas partes. Entonces, yo quisiera resaltar que el 12 de octubre es el Día de la Virgen del Pilar. Actualmente en España lo consideran fiesta nacional. Yo digo que es fiesta nacional nuestra también, porque nación es mucho más que estado. O sea, estamos en un estado que se llama México. Yo tengo todos mis documentos y cumplo mis obligaciones con el Estado mexicano, y yo creo que hay que hacerlo. Pero la nación es algo más. La nación es donde uno nace. Y donde uno nace no es nada más un lugar, es también la familia en la que uno nace. Entonces, nación, pues es la hispanidad, y tenemos en común esta cultura impregnada de religión, que la comparto lo mismo con un filipino, que con un argentino, que con un panameño,
que con un cubano, ¿no? Esa es la nación, por eso hoy es fiesta nacional, no es solo el día del descubrimiento, que además es un acontecimiento que cambia la historia, ¿no? Totalmente la cambia. Licenciado César. Gracias. Siguiendo la línea que ya nos compartía nuestro querido maestro Amadeo, el querido doctor Tirado, una parte importante dentro de la hispanidad es, ya hablaba el doctor Tirado, desde el origen, desde la aparición de la Virgen de María al apóstol Santiago, y desde aquel entonces la historia de la hispanidad siempre va a estar marcada por sucesos de carácter religioso y de una manera u otra místico. A lo largo de toda la historia de la hispanidad, siempre de modo especial, la Virgen María se va a estar apareciendo. Estamos hablando de España, la Virgen del Pilar, estamos hablando en la batalla de Lepanto, estamos hablando incluso aquí en América, aparte de la Virgen de Guadalupe, nos venimos tiempos más cercanos durante la gesta cristera, las apariciones de la Santísima Virgen. Entonces, siempre va a estar marcada la parte de la hispanidad, la presencia de nuestra Madre, siempre, siempre. Y aquí estaba tocando el maestro Amadeo y el doctor algunos elementos sobre la hispanidad. Indudablemente que sí debe de haber algunos elementos que le den origen, que le den forma a la hispanidad como tal. Nosotros hemos podido llegar a entender o a tratar de resumirlo en tres elementos. El primer elemento ciertamente es el medio, el vínculo por el cual uno llega a transmitir la cultura, la religión, el conocimiento, y que es la lengua. Esa es una parte importante. Desde que España empezó a hacer su historia a nivel mundial y empezó a surgir la gran hispanidad, el elemento importante fue la lengua como un medio, como un vínculo. De esto hay un autor llamado Esteban Polakovic, tiene un libro llamado ¿Qué es una nación? Y habla de estos tipos de elementos que van conformando la esencia de una nación. En este caso hablamos de la hispanidad. Hay algunas naciones inferiores, es decir, en desarrollo, y hay unas naciones que ya están desarrolladas. En este caso, la hispanidad. Ese como un elemento importante. Otro elemento, indudablemente, la cultura. Pero la cultura como una expresión de lo que hay en el interior, no solamente del ser humano, sino de la nación como un ente. Si nos vamos a la historia de la humanidad, todas las grandes culturas, todas sin excepción, hay una parte muy marcada dentro de la expresión cultural, llamemos arquitectónica, llamemos escultórica, llamemos incluso hablando de situaciones como poemas, versos, etcétera. Todo eso es una manifestación de lo que hay en el interior, en el ser interno de la nación. Y aquí en el caso de la hispanidad, la cultura tal es una expresión de lo que hay en el interior, en el fondo, en la esencia de la hispanidad. Y llegamos al tercer elemento, y que indudablemente es el que le va a dar origen, el que le va a dar rumbo, y ya lo decían mis queridos compañeros de Nuevos Tercios, la religión. Sin la religión no podemos entender la hispanidad. En algunos lugares, en algunos foros, algunos dicen, es que yo soy hispano, pero sin embargo soy ateo. No se puede entender. La manifestación cultural, histórica, de lo que ha hecho a través de los siglos la hispanidad, tiene como base y eje y centro la religión cristiana. Ese es el punto de partida. Y vamos a ir viendo que desde que la Virgen María se aparece al apóstol Santiago y pasamos hacia el año 581, cuando España es invadida por los musulmanes y años después empieza la parte de la reconquista, va a estar presente
la Santísima Virgen. Siempre, siempre va a estar presente. Entonces, todo lo que es la historia de la hispanidad no se puede entender sin todo lo que la cristiandad ha hecho por esta nación. Y ya el doctor Tirado hablaba y tocaba algunos puntos. La hispanidad ciertamente como nación no radica en una parte geográfica tal cual. La hispanidad se ha extendido y la hispanidad en un primer lugar se hablaba de Iberoamérica, se hablaba de la península ibérica, pero sin embargo cuando España extiende sus dominios hacia esta nueva tierra, no es que nosotros seamos, como erróneamente lo dicen, una colonia. En ese momento, esa parte de América, de lo que ahora es América, pasa a ser parte del reino de España. Estamos hablando en ese entonces todavía el reino de Castilla, pero que sin embargo algunas naciones ya se referían a estos reinos de Castilla, Aragón, los más importantes, se les conocía como Hispania, es decir, España sí existía como tal y hablamos de la hispanidad en ese entonces. Y desde aquel entonces estamos hablando cómo la hispanidad se va formando, se va forjando y cómo ciertamente a través de los años es el crecimiento. A veces lo comparo yo como aquellos 9 meses que tiene que pasar una criatura dentro del seno de materno para que pueda nacer. Y sí, hay sufrimiento, hay dolor, pero sin embargo también hay gozo y alegría. Y si nosotros empezamos a descubrir toda la historia de la hispanidad desde los primeros siglos hasta, para poderlo entender, hasta antes de que Cristóbal Colón llegara a América, podemos ir descubriendo cómo el dedo de Dios ha ido escribiendo la historia de la hispanidad y cómo gracias al amor de aquellos hombres que a través de los años se han aferrado a Dios, cómo gracias a ellos se fue construyendo esta nación. Por eso, insisto, no podemos hablar de hispanidad haciendo a un lado la cristiandad. Es imposible. Es algo absurdo. Le quitas a la hispanidad la cristiandad y se queda sin la esencia. Entonces, vale la pena ir conociendo poco a poco a lo largo de la historia todo lo que, cómo se ha ido forjando la hispanidad en todos estos años, en estos siglos, en estos milenios. Sí, de acuerdo con ustedes. Y quiero volver a poner en la mesa, creo que, y es pregunta, la hispanidad se puede entender de maneras distintas, por ejemplo, en España que en México, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en México hoy en día, mucha gente, pues creo que puede caer en los dos extremos, ¿no? O en el hiperhispanismo de todo lo que había antes, lo niego y estaba mal y yo no soy parte de eso. Y también está el otro extremo, el indigenismo extremo, ¿no? De los españoles malvados que nos vinieron a conquistar y nos trajeron enfermedades y nos trajeron la corrupción y mil cosas. Pero lo que yo creo es que el hispanismo, la identidad mexicana es justo, somos el sincretismo, la unión, el mestizaje de los dos, ¿no? Y el cómo complementar esos dos mundos, ¿no? De lo que había antes, que sigue siendo parte de nuestra cultura, y de lo que llegó después de la conquista de América, específicamente en el caso de México con Hernán Cortés, vino a cambiarnos todo, ¿no? Pero no somos ni uno ni otro, sino que somos la mezcla de los dos. ¿Por qué hoy en día, y les pregunto al foro, ¿por qué estamos cayendo otra vez en esos extremos de leyenda negra, en donde se trata en los medios de comunicación o inclusive en foros noticiosos de satanizar por completo a lo que vino con el descubrimiento y la conquista de América y exaltar lo que había antes cuando debería de ser una sinergia, la síntesis de las dos culturas, ¿no? Nos quieren divididos. Doctor, adelante. Nos quieren divididos. O sea, la idea del indigenismo, como tantas otras cosas, como el feminismo mal entendido, como la defensa
de los supuestos derechos de ciertas supuestas minorías. La idea es dividirnos, cuando en realidad el Imperio Español, en su momento de máxima expansión y potencia, nunca trató de homologar. Siempre hubo muchas particularidades o peculiaridades locales y hubo mucha autonomía. Es lo que se ha estado recuperando en los estudios de los últimos años, cómo en realidad, sobre todo con los Austrias o Habsburgo, o sea, fue Carlos I de España, Carlos V de Alemania y los Felipes hasta Felipe IV. Felipe V ya fue de los Borbones. Los Habsburgo o Austrias permitían mucha autonomía y permitían, en una época en que las comunicaciones eran lentísimas, que las autoridades locales, que muchas veces eran electas por sus pares, tuvieran mucha autonomía, y que las comunidades indígenas también tenían mucha autonomía. Entonces se conservaba lo esencial, pero había muchas diferencias locales. Entonces ahora se pretende dividirnos porque la fuerza precisamente estaba en la unión en lo esencial. Exacto. Y cuando ahorita se habla de hispanismos o de un concepto de hispanidad diferente, a mí me viene la idea de cómo, por ejemplo, en México, la imagen de la España peninsular, o sea, la España actual, es una caricatura generalmente de un madrileño o de un gallego o de un andaluz, ¿no? Cuando si uno va a la península va a encontrar muchos acentos, muchas fisonomías, muchos paisajes. En un país que comparado con México es territorialmente mucho más pequeño, va a haber muchas diferencias, pero los mexicanos, los que hemos podido viajar a través de México, vemos que tiene muchas diferencias de acentos, de costumbres, de comida, en fin, incluso el norte. Yo estoy en Sonora y cuando voy al centro, al sur, hay un estereotipo del norteño. Sin embargo, el de Sonora tiene sus peculiaridades respecto al de Chihuahua y el de Nuevo León. Tenemos cosas en común y tenemos afinidades, pero también tenemos diferencias. Y si uno va, por ejemplo, al Cono Sur, para el de otra parte que no es de allá, uno podrá ver al argentino, al chileno, al uruguayo, al paraguayo como iguales, cuando ellos están muy sensibles de sus diferencias, sus particularidades. Entonces, una uruguaya se ofende si la confunden con una argentina. Incluso una uruguaya me decía que los argentinos se habían independizado de ellos, de Uruguay, ¿no? Bueno, en realidad el virreinato del Río de la Plata abarcaba todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué habrá un concepto diferente? En realidad es la división, y porque no hemos entendido que la hispanidad no pretende hacernos como ladrillos iguales, sino que se respetan. Respeta la diferencia. Así es, se respeta todas esas particularidades que son naturales y son muy loables, pero lo que defendemos es lo esencial, y lo esencial empieza por la religión y la cultura que deriva de la religión, porque eso parte de una cosmovisión, cómo entendemos la vida. Incluso el que ya no es católico practicante, pero respeta esa cosmovisión, es el que puede entender la hispanidad, ¿no? Y así tenemos grandes agnósticos, el mismo Unamuno, el argentino ¿cómo se llamaba? Que estaba ciego, Borges. Bien, hay gente que ha perdido la fe o ha perdido la práctica, pero cuando menos respeta la cosmovisión católica. Sí, que todo eso es absolutamente cierto, lo de la división, todo. No tengo nada que decir porque sabemos que vamos a estar de acuerdo y no tengo que abundar en ello. Yo quisiera volver a la esencia de las dudas que se plantearon al principio. En realidad no existe la leyenda negra ni la leyenda rosa, porque eso es una falacia intelectiva, eso es una farsa. Lo único que existe es la verdad y tenemos que buscarla.
A veces la verdad molesta mucho y molesta sobre todo a lo siento mucho, pero aquí en Nuevos Tercios hablamos con la verdad, como ya están viendo el público. La SEP nos ha envenenado el alma y nos ha envenenado la razón. Existió un mestizaje, por supuesto, pero no tanto un mestizaje cultural. Y tenemos que ir al fondo de la cuestión, aunque moleste. ¿Por qué no tanto un mestizaje cultural más que en aspectos irrelevantes, anecdóticos, de folclore? ¿Por qué no de fondo? Porque era imposible. Vamos a analizarlo un poquitín, si me permiten los contertulios. Llega a América el pleno renacimiento español, que no es el mismo que el italiano, es más humanista, más centrado en Dios. No cortaron con el teocentrismo, pero era profundamente humano. Y ese renacimiento que culturalmente a nivel legal en todos era muy elevado, por eso es el renacimiento, hasta la palabra parece indicar que es importante culturalmente, llega a un territorio donde el 20% de la población era neolítica y el 80% era paleolítica, que además se comían entre ellos, y un larguísimo etcétera que todo debemos comprender y no en lo que no quiero ahondar. Entonces, claro que no puede haber un mestizaje cultural más que en lo anecdótico y folclórico, porque en esencia son radicalmente opuestas la religión cristiana y todas las religiones, por primitivas o aparentemente avanzadas que fueran en América. No puede haber un sincretismo, como hoy parece que pretende parte de la Iglesia, con el paganismo. Entonces, no existió tal mestizaje cultural. Eso es una falacia de interpretación que en gran medida soporta la SEP y de la que tenemos que salir de una vez por todas, porque si no, no vamos a entender la hispanidad. No podemos... Sí, dígame. No, que justo en relación con eso, y ya para después pasar a las preguntas del público, creo que justo esta incompatibilidad que existió con una fe de la que venía, con la que ya estaba, creo que es fundamental, y sin tocar el tema religioso per se, la aparición de la Virgen de Guadalupe me parece que fue completamente trascendental y parteaguas en la conversión y en el sincretismo completo de lo que nos presentan los que están llegando. Ya lo veo como mío, ¿no? O sea, ya la veo a ella y se parece más a mí, y puede haber inclusive en la tilde, pues hay algunos elementos prehispánicos, ¿no? En el manto de la cinta de la Virgen, que era una mujer que estaba encinta, pero también había características de su virginidad. Entonces, había ciertos elementos que hicieron que el prehispánico, que el indígena que estaba aquí, viera como suyo lo que estaba llegando, ¿no? Y sin tocar el tema religioso por sí mismo, ¿no? Pero lo que eso representó me parece que complementó el sincretismo, ¿no? Sí, pero la Virgen corona lo que ya había una integración, porque en primer lugar Cortés llega con sacerdotes en su expedición. La primera misa en lo que es nuestro territorio es llegando. Y por otra parte, el ejército que vence a los aztecas es indígena. Cortés en su mejor momento no llegó a tener 100 caballos juntos y nunca llegó a tener 1000 españoles juntos. Cortés no tenía suficientes cañones ni arcabuces para vencer a cientos de miles o digamos 100,000 guerreros aztecas. El ejército que destruyó Tenochtitlán era indígena, con unos y otros españoles. Entonces la integración empezó. Y apenas cae Tenochtitlán, empiezan a mandar expediciones a lo que es, por ejemplo, hoy Querétaro o Michoacán, donde iban, por decir algo, 10,000 indígenas y 3 españoles. O sea, eran ejércitos entre comillas. Sí, una revolución indígena. Totalmente. Entonces, la integración empieza desde ya, porque los indígenas que no eran aztecas y algunos aztecas ven la llegada de los españoles como liberación. Entonces, en realidad no es una conquista, es una liberación.
De acuerdo. Y ahí es donde empieza la integración, que después, precisamente, el barroco mexicano es otra cosa olvidada, es algo también muy interesante y precioso. La sensibilidad artística de los indígenas da lugar a unas obras muy bellas que no es la de los artistas importados de Europa, es la sensibilidad del indígena que toma las herramientas o los instrumentos o los elementos que vienen de Europa, pero hace algo propio, que es el barroco mexicano. Sí, yo quisiera matizarlo de sincretismo, porque no existió tal sincretismo, porque no se podían mezclar las filosofías. Pero para no seguir hablando, a mí me gustaría que nuestro tercer contertulio dijera algo. Gracias, profesor. Sí, Luis, comentando esa parte de sincretismo, es un término que ahora se utiliza mucho tratando de ser pues muy tolerante con todo lo demás. Sin embargo, la parte del sincretismo es una situación que se está viviendo en el mundo y precisamente que está llevando a la disuasión de las sociedades. En el caso, lo que comentabas de la Virgen de Guadalupe, todo lo que aparece en la tilma, como tal no es sincretismo. La palabra adecuada para hablar de ello es inculturación. Y lo que se menciona como inculturación es precisamente el llegar, ver, conocer la cultura que está y evangelizar esa cultura. Es decir, no mezclar, sino precisamente elevar a un plano distinto, traerles la santidad, traerles la buena nueva, traerles el evangelio, pero no precisamente mezclar y ver qué sale de las dos culturas, sino precisamente por encima de todo está la cultura de la hispanidad. Y autores tan grandes, obviamente hispanistas, como José Vasconcelos, decía, ¿y con qué autoridad vino España al Nuevo Mundo, no? ¿Con qué autoridad vino España a traer la civilización? Y obviamente Vasconcelos decía, con toda la autoridad que le da la civilización sobre la barbarie. Es decir, no fue un sincretismo, sino fue una evangelización, fue una inculturación y fue precisamente llevar a un plano. Estamos hablando que las tribus indígenas se encontraban todavía, la mayoría de ellas en la edad de piedra. Algunos apenas empezaban a conocer el uso de los metales muy rudimentariamente. Sin embargo, podemos verlo, todo lo que son los instrumentos de guerra eran instrumentos de madera, piezas de piedra talladas, cuchillos de obsidiana, etcétera. Es decir, la civilización que ya se tenía en Europa en ese siglo, en el siglo XV, no tenía nada que ver con lo que se estaba viviendo aquí en América, ¿no? Cuando llegan los españoles, cuando viene la civilización y vienen a civilizar América, América da un salto de más de 1000 años en la historia. 1000 años que ya había avanzado España, 1000 años que en Europa ya se hablaba una lengua. Curiosamente, aquí en América no había una lengua homogénea para todas las tribus. Imagínate, si estamos hablando del virreinato de la Nueva España nada más, donde llegaba desde Alaska hasta la parte más abajo de Centroamérica, diferentes, ya no idiomas, sino eran lenguas aborígenes donde no había un medio de comunicación. Por eso, comentando uno de los elementos de la hispanidad, es la lengua, porque la lengua es el vínculo, lo que va a unir a todos estos pueblos. Entonces, como tal, no fue un sincretismo, sino fue una inculturación, fue una evangelización, fue una civilización sobre todo, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Ahora, para poder entender la situación cuando se da el descubrimiento de América, habría que entender el contexto de lo que estaba pasando en el mundo, porque de repente, cuando queremos hacer un juicio para nosotros mismos acerca de que España vino a robarnos, que España vino a invadirnos, hay que entender todo el contexto mundial. Estamos hablando del siglo XV, estamos hablando que han pasado 781 años de guerra,
de una gran guerra que se ha dado en la hispanidad para hacer su reconquista. Después de que en el 711 los musulmanes invaden España y de ahí se inicia la reconquista, habría que conocer todos los sucesos que se vienen dando de cómo la hispanidad o cómo los pueblos, los individuos que habitaban en la España o en la Hispania de aquel entonces, se va forjando un carácter de guerra, se va forjando un carácter religioso, se empieza a forjar un carácter también cultural, y cómo a través de los años, a través de las derrotas que va sufriendo, sí, los hispanos, sí, también todos los triunfos que se van obteniendo, y que de ahí va generando toda una, ¿cómo llamar? Toda una herencia cultural que se va forjando a través de los años, donde estamos hablando del espíritu guerrero, de un espíritu religioso, de un espíritu culto. No nos vayamos lejos porque estamos hablando de que en la hispanidad, en España aquel entonces ya existían las universidades, y las primeras universidades en América las trae España, antes de que existiera Yale, antes de que existiera la UCLA, antes de que existiera Harvard, ya existían las universidades en el Perú, en México. Es decir, la civilización que vino aquí a América, y que lo que buscaba, y gracias a esa mujer, la madre de la hispanidad, que así la consideramos, doña Isabel de Castilla, que el objetivo como tal era rescatar almas para Dios. Ese era el principal punto por lo cual se impulsó el viaje de Colón y las primeras cartas y los primeros documentos que ven emitiendo los reyes españoles, de manera especial la reina Isabel. Lo único que busca es eso, rescatar almas para Dios, y es hacia donde va el camino de la hispanidad. Entonces vemos cómo la cultura ya para el año 1492, la cultura en España, hablamos de universidades, hablamos de lumbreras, estamos hablando también que en el siglo siguiente, en el siglo XVI, en España se da un suceso importante que gracias a ello la iglesia detiene los golpes que está recibiendo de modo especial con el protestantismo. Surgen hombres como San Ignacio de Loyola, surgen mujeres como Santa Teresa de Jesús, doctoras de la iglesia, es decir, mujeres sabias, mujeres cultas, y todo eso es un reflejo de lo que se vivía en España, ¿no? Si hablamos de la vida espiritual de la reina Isabel, si hablamos de la humanidad de la reina Isabel, tendremos que estarle preguntando a sus asistentes eclesiásticos, también incluso para la reina Isabel, el hecho, cuando regresan con los indígenas, Cristóbal Colón, regresan algunos más, lo primero que busca es que sean bautizados, lo primero que busca es rescatar almas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender el nivel cultural, espiritual, de avance técnico, científico, que ya se manejaba en España en 1492. Es decir, cuando llega España a América, viene toda una civilización y se encuentra, sí, culturas guerreras, sí, culturas que han construido con base en su conocimiento rudimentario algunas pirámides, pero que sin embargo también las grandes culturas de aquel entonces ya habían desaparecido, porque estamos hablando entonces de la cultura maya, aquella cultura que llegó a poder entender el número cero, aquella cultura que llegó a construir algunos observatorios, ya había desaparecido. Vamos a la cultura olmeca, a la cultura tolteca, ya habían desaparecido. Entonces, cuando llegan los españoles, se encuentran imperios guerreros, el imperio azteca, el imperio tlaxcalteca, en Veracruz, es decir, solamente tribus guerreras, nada de cultura. Correcto. Y entonces ahí es donde podemos entender, cuando ponemos y entendemos el contexto y ponemos en el siglo XV en qué nivel se encontraba España y en qué nivel se encontraba América,
podemos entender entonces la riqueza cultural que trajo España y el brinco, insisto, de más de 1000 años en historia, en civilización, y llega a América, ¿no? Entonces, por eso no pudiéramos hablar de un sincretismo, sino más bien, sino de una inculturación. Y con esa superioridad cultural, quisiera yo atajar sobre todo porque es lo que se dice hoy en día en la antítesis de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De todos los abusos que existieron, y creo que, por supuesto, ¿no? Creo que en cualquier conquista, en cualquier guerra, siempre hay abusos, ¿no? La guerra en sí misma es mala, ¿no? Y existen excesos de las dos partes, y justo esta parte de la versión, la antítesis de todo lo que estamos platicando, se queda solo con eso, ¿no? Se queda con los que se portaban mal, con los que cometían abusos, con los que violaban mujeres, pero dejan completamente de lado todo este crecimiento cultural que trajo España a las Américas, ¿no? Voy a aprovechar, porque está avanzando el tiempo, hay muchas preguntas, pero a responder una de ellas de Jorge Galván. Dice, ¿por qué a estos gobiernos actuales, populistas, les estorba tanto la hispanidad? ¿Qué hay de fondo? No sé si quiera contestar alguno de los contertulios, si no, pues lo hago yo. Adelante, porque en el fondo, profesor. Esta pregunta ya la contestó el doctor Tirado. Lo más importante es el poder de las personas individuales. El poder es malísimo, corrompe el alma y corrompe todo. Y ¿qué pasaría con la hispanidad? Lo dijimos los tres, creo. Pues que une. Al tirano no le interesa esa unión en la bondad y en el bien, le interesa la división y a río revuelto ganancia de pescadores. Yo divido, enfrento y yo pesco para mí. Entonces, es muy claro que desde las independencias, que no son independencias, no nos da tiempo de hablar mucho más, pero es son otro tema ese, técnicamente... profesor. Muy bueno, Sí, por cierto, para armar otro webinar en el futuro. pues ya adelantamos un poquito. No son independencias, son técnicamente secesiones. Y estas secesiones del tronco común político y moral es lo que hoy llamamos independencias. Pero desde aquellos tiempos en que los anglosajones, después también la ideología francesa, desde luego la masonería y en definitiva todos los enemigos del imperio, que no era España, que éramos todos juntos, necesitaban destruirlo. Y ese proceso de destrucción sigue patente porque necesitan esa división. Quien odia a la hispanidad, sean estos gobiernos populistas, o sea, cualquier hijo de vecino, se caracteriza por el resentimiento. Claro. Es gente que está complejada, está resentida, en lugar de estar orgulloso de todo lo que tenemos y de todo lo que compartimos, es gente resentida. Sí, la hispanidad y lo comentaba el profesor, ¿no? De la unidad, ¿no? Además, justo por eso me encanta hacer el paréntesis promocional de Patria Unida, ¿no? Justo Alicia, Humberto y los fundadores de Patria Unida justo nos comentaron que se escogió ese nombre justo para englobar lo que buscamos, ¿no? No dividir, ¿no? Que es lo que hoy en día está de moda, ¿no? Dividir. Dijo el profesor, a río revuelto ganancia de pescadores, y la unidad es lo que representaba la hispanidad, ¿no? Lo que representa la hispanidad. Fortaleza y unidad no le interesa al tirano. César. La pregunta de Catalina Estrada, ¿cómo ha afectado el liberalismo en la hispanidad? Perdón. Doctor, ¿quiere contestar o César? El liberalismo precisamente es lo que trajo la ruina. El liberalismo, como lo entendemos ahora, tiene que ver con la ilustración o la mal llamada ilustración. Con la llegada de los Borbones viene la ilustración francesa, una idea muy diferente de lo que era la hispanidad. Ahí es donde empieza a corromperse todo, donde empieza a fragmentarse, donde empieza por un lado se impone una legislación más homogénea, sin tomar en cuenta las diferencias. Hay un principio que dice que no se puede tratar igual a los desiguales, no podemos tratar igual a un niño que a un anciano. Pues los Borbones empiezan a imponer impuestos y leyes
parejo. Y son los que empiezan a obligar a las comunidades indígenas que han conservado su autogobierno y su lengua, les imponen lo que va a hacer después Juárez, ¿no? Juárez, siendo indígena, acaba con la autonomía, con las tierras comunales y con las lenguas de las comunidades indígenas en el siglo XIX. Entonces, ahí es donde empieza el problema. Y esto es lo que destruye, porque los últimos Borbones de esa época le entregan el gobierno a Napoleón. Y ese es el pretexto para las independencias en América. Correcto. Después viene el problema de la sucesión de Fernando VII y por una serie de argucias nombran reina a Isabelita, que era una niña manipulada, y entonces todo el siglo XIX en lo que es la península es una serie de golpes, de azonadas, de militares que toman el poder, y mientras todo se viene abajo, hasta que finalmente en el 92, o sea, casi terminando el siglo XIX, España termina de perder sus últimas posesiones, pero en realidad ya todo se había corrompido desde adentro. Y ahí es donde termina la división, donde la hispanidad queda fragmentada. A partir de entonces es donde, precisamente cuando todo parecía perdido, donde un argentino, ahora olvidado hasta en Argentina, Irigoyen, es el que trae la idea del Día de la Raza, que todavía no entiendo por qué le pone el Día de la Raza, pero bueno, se acuerda del día de hoy. Y entonces es donde Monseñor Vizcarra dice, no, Día de la Hispanidad, no de la raza. Es precisamente cuando el concepto había sido, por decir así, olvidado, surgen quienes lo recuerdan. Y por eso estamos aquí. Si me permiten. Por supuesto, adelante, licenciado. Gracias. Para poder ir entendiendo todo esto que nos está compartiendo, tanto el maestro como el doctor, tendríamos que recurrir a la Revolución Francesa para poder entender. Y va de la mano con el tema anterior que se hablaba de los gobiernos populistas, ¿por qué no les interesa hablar de la hispanidad? Si tomamos en la parte de la Revolución Francesa en 1789, ahí lo que se buscaba concretamente era una sola cosa: quitar a Dios del altar y poner en su lugar a la diosa razón. Es decir, Dios no existe a partir de ese momento. Tan es así que hubo matanzas, tan es así que a través de las logias masónicas empezaron a querer acabar con la iglesia en la Revolución Francesa, pero de ahí un fruto y que le ha dado resultado hasta el día de hoy. Estamos hablando de dos manos, de dos vías, de dos maneras de tratar de acabar con todo aquello que suene con hispanidad y con todo aquello que suene a cristiandad. De la Revolución Francesa surge el liberalismo y que el objetivo tal cual era hablar de un hombre libre, y al hablar de un hombre libre es un hombre libre completamente alejado de un ser superior, donde este hombre libre lo único que le interesa es la libertad, llegando a un libertinaje, y de ahí podemos ver que surge el liberalismo económico, de lo que estamos sufriendo, la riqueza en manos de unos cuantos, surge el liberalismo en cuestión de pensamiento, donde cada quien puede pensar lo que se le antoje. De todo ello surgen movimientos como los feministas actuales, completamente erróneos, y a la par del liberalismo que lo que busca es una vida humana, una vida meramente alejada de la parte espiritual, también surge otra vía que le va a ir dando forma y surgirá a partir de la Revolución Francesa, curiosamente, la formación de un grupo político, económico, social, para darle origen al comunismo, que es lo que estamos viviendo o desde lo que se nutren los gobiernos populares. Entonces, por eso podemos entender que tanto... Perdón, y las ideas de la Revolución Francesa, muchos de los líderes independistas de las Américas ya estaban inspirados en estas ideas, ¿no? Que por eso fue el inicio del fin del rechazo, ahí empezó el rechazo a la hispanidad, ¿no? Sí, pero esas son ideas de la Ilustración, o sea, la Ilustración da su fruto amargo en la Revolución Francesa. La Ilustración, que habla de la razón, termina decapitando
a la gente. Correcto. Y lo que se vive con Hidalgo no era algo que viniera de 3 siglos atrás. Eran los últimos 40 años donde las reformas de Carlos III, lleno de ideas de la Ilustración, corre a los jesuitas, acaba con la educación de las élites, acaba con la educación de los indígenas. Bueno, son los desastres de los últimos 40 años, o sea, por cerrar cifras de alrededor de 1770 a 1808, lo que lleva el descontento que hace que Hidalgo tenga su revuelta, que la revuelta de Hidalgo dura 6 meses, no dura más, ¿no? En 6 meses, precisamente la gente, no fue el ejército español, fue la gente la que detuvo a Hidalgo, porque el ejército español era una presencia pequeñísima, fueron precisamente los que vivían en México, incluso indígenas y hasta negros, los que pelean del lado de los realistas, ¿no? Y es como se acaba con la revuelta de Hidalgo en 6 meses. Correcto. A ver, aprovecho el espacio justo para abrir la pregunta de José Antonio Núñez. Nos dice, ¿cómo hacer cambiar a las personas que están tan manipuladas de esta falsa historia y cómo combatir a aquellos maestros que difunden la leyenda negra? Saludos a los Nuevos Tercios y a Patria Unida. Es decir, creo que es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, de cómo hacer ver, me parece que, no sé, es simplemente hacer este tipo de, o sea, cada quien contribuir con su granito, ¿no? Y en su trinchera, estudiando, leyendo, conociendo la verdad, como decía el profesor, ¿no? Dando a conocer lo que realmente pasó y no ni leyenda negra ni leyenda rosa. Sí, comunión y organización es lo que necesitamos. Hay muchos grupos ya en el mundo que están luchando por mostrar la verdad, muchos, pero cada uno está en lo suyo, con una lucha sincera y honesta. Pero si nos juntáramos todos en una sola fuerza que estudie y que defienda la verdad, todo iba a cambiar. Entonces, pero quiero, si me permite, porque alabar hasta ahora las preguntas que han hecho y a las personas que lo han hecho, porque eso demuestra que no estamos sembrando en la arena, estamos sembrando en tierra fértil. Esas son personas extraordinarias que están luchando en contra de toda la perversidad de la corriente. Hoy nos toca en toda esta empozoñada, es como el libro que leyeron ustedes, este albañal que tenemos hoy, para llegar a las fuentes primigenias y cristalinas, vamos a tener que embadurnarnos de aquella corriente y luchar como los salmones, que no tienen conciencia, pero luchan contra la corriente. Así debemos hacer nosotros. Es magnífico ver cómo no se siembra en la arena, que estamos sembrando en tierra fértil y no perdiendo la simiente. Y eso a mí me llena de satisfacción y de orgullo. Creo que no se sale de lo que estamos hablando, agradecer y animar a estas personas en esta lucha feroz que está en contra de todo. Está en contra de la ONU, de la OMS, de lo que usted quiera ver, porque ahora siguen el mismo criterio liberal, si quiere usted decirlo así. Sí, este Bien. Globalismo que es una dictadura ideológica, básicamente, ¿no? Una tiranía. 2030. Tiranía, porque al fin las dictaduras no todas eran malas, buscaban el bien de la población. Bueno, pero una tiranía no tiene excusa. Quiere obligar, controlar, y sí, es la tiranía de la moderna globalización, la tiranía de las ideas, de la libertad, de la razón, del juicio más elemental. No, y yo creo, digo, a lo mejor me estoy excediendo un poco del tema, pero comentar, ¿no? Movimientos a nivel global, por ejemplo, en España, Fundación Disenso, lo que está pasando con Vox, ¿no? De regresar al español a que se sienta orgulloso de sus raíces. Creo que en México aún no tenemos algo concreto, habrá que trabajar en ello, ¿no, profesor? Hay mucha tierra fértil de que nos podamos sentir orgullosos de nuestras raíces, ¿no? De dónde venimos. Y creo que los jóvenes, que son los que estamos viendo que ya el ser rebelde ya es justo lo contrario, ¿no? Ya es atender a la verdad, es buscar la verdad, es buscar lo que nadie dice, pero se sabe. Creo que ese es el futuro, ¿no? El provocar, sobre todo en los jóvenes, que pues, son los que tienen más vida por delante, el que tengan esa duda y ese interés en
en buscar la verdad, ¿no? Y que no se compren lo primero que les dicen, ¿no? La leyenda negra en los libros, por ejemplo, Historia de la SEP, aquí en México, o muchas cosas. Cuento una anécdota muy rápida que va a ilustrar lo que estamos diciendo. Yo no tengo tiempo de nada, pero hubo un periodo de, no sé si más de 6 meses, pero poco más, porque no tenía tiempo a hacerlo, pero un profesor salió de una preparatoria de estas que sales con carrera técnica, me dijo, profesor, yo estoy dando ciencias sociales, no le quiero dejar al puesto a nadie, pero me tengo que ir. No quiero que mis alumnos sean... Digo, pero ¿cómo me hace esto? Era un policía que siempre trabajó conmigo. Digo, si yo no lo hago, venga, lo hago. Y fui para allá. Es usted, en ese poquito tiempo, en el primer tiempo, cubrí con libertad de cátedra toda la materia de la SEP. El resto fue enseñar la verdad a los jóvenes. En poquito tiempo cambiaron de manera radical. Ahora hay 30 jóvenes por ahí, que 30 tenía entre 18 y 22 años, que ya no les pueden engañar tan fácilmente. Porque en el fondo, el joven que se revela con nobleza está pidiéndote la verdad, por eso se revela. Y justo es cuando se le abandona, se le engaña, se le deja. Es un crimen dejar a los jóvenes justo en esa etapa. Bien, ya hay 30 jóvenes por aquí, por Querétaro, que no va a ser tan fácil, porque están ávidos de la verdad. Bien, es una anécdota que puede un poco ilustrar cómo claro que es la mente, si se quitan los complejos, se abre a la verdad. Correcto. Complejos y prejuicios. De acuerdo. Doctor o licenciado, ¿algún otro comentario? Yo iba a decir que hay que ir Sí, adelante, doctor. Hay que ir a las fuentes y hay que comparar datos objetivos. ¿Cómo estaba la Nueva España en 1870? ¿Cómo estaba en 1808? ¿Cómo estaba en 1821? Va cayendo, va para abajo. Y peor todavía, ¿cómo está después de todas las guerras que hubo entre las que los liberales impusieron? O sea, llegamos a la invasión norteamericana, pero para entonces México estaba todavía peor que en la independencia, ¿no? Y hasta que llega Porfirio Díaz, empieza a haber un poco de estabilidad. No quiere decir que Porfirio Díaz lo haya hecho bien, sino simplemente dio un poco de estabilidad que se había perdido en prácticamente un siglo de revueltas. Para cuando ya llega Porfirio Díaz, había un siglo de revueltas en este país, donde la economía se había ido para abajo, donde el poder adquisitivo, sobre todo de los más pobres, se había ido para abajo. Entonces, cuando uno empieza a leer eso, sin ir a cosas muy sofisticadas, uno empieza a darse cuenta que la SEP nos ha mentido, ¿no? Cuando uno empieza simplemente a hacer un repaso de la historia de las batallas de la supuesta guerra de independencia, pues uno se da cuenta que aquello fue, en primer lugar, totalmente improvisado, que fue algo salvaje, donde hubo una serie de atrocidades que no tienen ninguna excusa, ningún perdón, y que no tenía sentido, y que además fueron derrotados en 6 meses. Y fueron derrotados porque no tenían una base popular, no tenían un apoyo de la población. Cuando uno ve precisamente cómo sobreviven las partidas de insurgentes, desde la caída de Hidalgo hasta el famoso abrazo donde Iturbide va y busca a Guerrero, pues resulta que estaban sobreviviendo como bandidos prácticamente, ¿no? Entonces, cuando uno ve aquellos testimonios de la época, de los testigos de primera mano, es más, de los que habían estado de ese lado, de los que habían sido insurgentes, pues entonces uno se da cuenta que la SEP nos ha mentido. Entonces, eso es lo que cada quien tiene que hacer, ir a las fuentes. Justo nos están preguntando a los 3 ponentes, agradecen mucho los conceptos, pero si les pueden dar bibliografía rápidamente para que anoten y seguimos con otra pregunta, ¿no? Pero para que no se me vaya el tema, si los 3 ponentes pudieran dar algo de bibliografía porque están interesados en conocer más el tema de la hispanidad. México, país de volcanes. Mire, hay tantísimo, yo propondría una cosa. Primero, el catecismo de la hispanidad se llama Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu. A partir de esta ¿De quién? lectura... ¿De Ramiro quién, perdón? Ramiro de Maeztu.
Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad. Es un señor precisamente que el liberalismo y el comunismo asesinó en 1936. Es un señor que murió, digamos, mártir de las ideas de la verdad, vamos. Y ese es el catecismo. Por tanto, yo diría que fuera el primero. No obstante, si quieren, las personas que quieran más información, si ustedes me permiten, que se metan en Nuevos Tercios, en el Facebook de Nuevos Tercios, que está de moda el Facebook, y pongan ahí un mensaje para ver que les mandemos una bibliografía amplísima. Cuando damos nuestras charlas de identidad nacional o de hispanidad, acabamos de dar un curso de hispanidad que vamos a reponer, que cierra el doctor Tirado, por cierto. Cuando lo abramos otra vez, pues ya les avisamos a todos. Pero ahí tenemos una cantidad muy grande de bibliografía. Se puede dar más, pero es que, caray, ya son 3 hojas de bibliografía y creo que para empezar... Sí, sí. Ahí habría años. Si habláramos de hispanidad como conceptos, definitivamente, defensa de la hispanidad es el primer paso. Y García Moreno, con lo de su obra sobre el caballero cristiano, también. Pero si un joven mexicano quiere conocer la historia de México, yo le recomendaría en primer lugar México, País de Volcanes. Es una historia de México escrita por un sacerdote que es muy diferente a la historia que nos han contado. La otra, que es una obra monumental, no es tan fácil de leer y tal vez no de conseguir, sería Historia de la Nación Mexicana, escrita por otro sacerdote. Es lo que yo les sugeriría en este momento. Oiga, y si son atrevidos y quieren volver a la fuente más primigenia, pues les podemos recomendar también un libro que tenía que estudiarse obligatoriamente desde secundaria y que sin embargo se oculta y se obvia, que es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Fue un señor magnífico, don Bernal Díaz del Castillo, que murió ya muy mayor, pero tiene aventuras extraordinarias, exquisitas, porque no alaba a nadie más que a la verdad, y se mete hasta con Cortés cuando tiene que hacerlo. Él no tiene más sentido que la verdad, es un hombre muy honesto. Y bueno, sería un texto, yo si hubiera inventado la SEP, o si hubiera podido el propio Vasconcelos, como se pretendía al principio y se tuvo que ir porque aquello era un desastre, yo haría texto de lectura y estudio obligado este libro de don Bernal Díaz del Castillo. Yo estoy de acuerdo. Yo pienso que todo mexicano, en el sentido de los que vivimos en México, deberíamos de leer la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Pero también hay una serie de novelas que la primera también debería ser obligada. Es El Corazón de Piedra Verde. Corazón de Piedra Verde, que narra precisamente la historia del encuentro y la conquista. Es novela, pero es una novela que yo me avergoncé de haberla conocido tan grande cuando la debía haber leído de adolescente. Hay varias obras que ya comentaba el profesor. Obviamente el libro del profesor Amadeo, que acaba de terminar de editarse y salir a la luz pública. Pero mira, hay un dato interesante y curioso. Cuando nosotros hablamos de historia de la hispanidad y nos remontamos hacia los títulos del siglo XIX, XVIII, XX, estamos hablando de hispanistas de gran renombre. Actualmente Caponeto en Argentina son de los que están dando la batalla, que tienen libros filosóficos en materia de la hispanidad. Pero el dato curioso es de que también los mismos autores norteamericanos se han dado cuenta al conocer la historia, al conocer la verdadera historia, la gloriosa epopeya, la gloriosa gesta de la hispanidad. Ya el doctor Tirado hablaba del libro de México, Tierra de Volcanes, de Joseph Larman, norteamericano, y así como ese hablamos otro, México, México, el país de los altares ensangrentados, de Francis Clement Kelly. Hablamos de una gran obra como Árbol de óleo, de Philip Powell, autores norteamericanos que a veces se enorgullecen más de la hispanidad y se sienten más hispanos que nosotros mismos, que tenemos por la sangre, nos corre por la sangre la hispanidad como tal, ¿no? Es curioso. Hay una infinidad de títulos. Sí, perdón.
No, perdóneme, que Perdón, profesor. le corté, no, le corté yo. No, yo solo quería decir que ese libro que Perdón. usted mencionó, el de Powell, es que es extraordinario. Ese señor era Sí, sí, magnífico. sí. Sí, perdóneme, César. Ya nada más para terminar. Por desgracia, todos estos títulos obviamente están prohibidos en librerías. Solamente es acercarse con movimientos nacionalistas donde puede uno ir dándoles una guía de títulos, dónde empezar, dónde conocer un poquito, dónde irse adentrando los mismos autores. En el caso de la Inquisición, hay obras tan grandes como la de don Alfonso Junco, Inquisición sobre Inquisición, Inquisición en Hispanoamérica de don Salvador Abascal, donde ahí podemos entender de manera concreta. Y nada más, hace rato tocaron la hispanidad y es un tema que siempre se toca. Yo nada más comentaría, un historiador chileno, el padre Mariano Cuevas, en Historia de la Nación Mexicana, se han metido a indagar en el archivo histórico de la Nación Mexicana y solamente encontraron 43 sentencias de muerte en 300 años. ¿A cuánto toca por cada año? ¿Cuántas masacres llevamos en este año? Estamos hablando que 43 sentencias, no todas ejecutadas. Entonces, hay que conocer un poquito más y algo más. La lectura es sumamente importante, pero algo a lo que yo invitaría a los jóvenes, y quizá por ahí también pudiera ser una manera de que se vayan adentrando a conocer la parte grandiosa de la hispanidad que corre por nosotros, que hagan visitas culturales. Hay tantos monumentos históricos en México, catedrales, grandes construcciones donde uno puede ir y admirarse la grandeza cultural que trae la hispanidad y que está ahí plasmada. Entonces, también ese tipo de visitas culturales, visitar lugares como Querétaro, ciudades como Guanajuato, como Zacatecas, donde caramba, mejor los extranjeros llegan y como decimos, se quedan boca abierta, asombrados de esos. Es que las ciudades se convierten en museos como tal. Vas de un lado para otro conociendo, viendo toda esa riqueza que se ha quedado plasmada en la parte arquitectónica, cultural, escultural, pintura, música. Caramba, es una manera de irte adentrando, de ir conociendo la hispanidad, y a veces esa manera te lleva a la lectura también. Entonces va de la mano la lectura, el conocer, los viajes, y no vayas tan lejos, insisto, aquí mismo en México, en la Ciudad de México, conocer la catedral, la historia de la catedral, los pintores, es decir, para Los enamorarte de la hospitales, hispanidad es querer ir. los Ahí, hospitales, la obra humana, la obra... Y desde luego, yo creo que es que entre las mentiras que han dicho y que tienen tan cerca la grandeza, que les han nublado la vista y no lo ven, pero como usted dice, la tienen ahí delante, pero no son capaces de abrirla. Los complejos y los prejuicios son muy dañinos y lo tienen delante y no lo quieren ver. ¿Qué hace un hospital ahí, creado en el 23, poquitos años después de la conquista? Pues porque lo primero que hacían son las obras humanitarias y la cultura, era lo primero. Y claro, lo tienen tan cerca que yo creo que entre las mentiras que les emponzoñan y la cercanía de las grandes obras hay un colapso intelectual o racional. Doctor, creo que iba a decir usted algo. No, yo pienso que hemos dado el esbozo. Yo insistiría en que los herederos de la hispanidad somos transparentes. Podemos todavía hablar con un filipino, después de tantos años de la invasión de los gringos a Filipinas, donde han querido erradicar el español y la religión católica, y el filipino sigue siendo transparente para nosotros. Podemos hablar con un colombiano o con un uruguayo y van a ser transparentes para nosotros. De la misma manera como nos entendemos muy rápidamente alguien del norte de México con alguien del sureste de México, lo mismo ocurre con gente de lugares tan lejanos, de otro extremo del mundo. Y eso no ocurre con ningún otro de los antiguos imperios.
Un hindú, por ejemplo, podrá hablar muy bien inglés y conocer las costumbres inglesas, pero jamás se va a identificar con Inglaterra, jamás va a entender a los ingleses. Podrá haber colonias pakistaníes, hindúes, etcétera, en Inglaterra, pero nunca se integran. Para empezar, porque tienen otra religión, son mahometanos, no se integran. En cambio, nosotros nos integramos. Yo he tenido en mi casa un peruano, por ejemplo, de visita, y es lo mismo que si fuera de la ciudad vecina, ¿no? Nos entendemos perfectamente. Claro. ¿No? Y podría ser un hondureño, o podría ser es más, podría ser hasta alguien de las antiguas posesiones españolas en África. Hay comunidades en África totalmente negros que hablan español, que rezan a Jesucristo y que comparten la cultura española. Maravilloso. Sí, totalmente maravilloso. De acuerdo. A ver, les voy a pedir ya por el tiempo que ya nos llevamos extendiendo un poquito, pero está perfecto porque aquí el público sigue, nada más para que lo cerremos en 1 hora y media bastante sana, Sí. y ya porque me lo están pidiendo también. Un último comentario de cada uno de ustedes para cerrar el panel, últimos puntos que quieran resaltar para irnos a dormir. Los contertulios, que yo he hablado mucho, que empiecen ellos. Si me permiten, ahora empezamos del lado Alimberta. contrario como iniciamos. Exacto. Para darle Correcto. la palabra al último, al profesor Amadeo. De acuerdo. Aquí también vemos un asunto importante cuando hablamos nosotros de cultura. Yo creo que uno de los, y para empezar por uno mismo, es culpa de uno mismo cuando hablamos de la hispanidad, que hemos ido dejando la batalla cultural en manos de los opositores. Es decir, no mostramos la cultura hispana en el mundo y por eso la gente no la conoce. Se ha quedado en las librerías, se ha quedado en las construcciones, en los templos, en algunas expresiones, pero no hemos sido capaces de sacarlo hacia afuera para que el mundo entero lo conozca, ¿no? Entonces, ahí eso es una labor que se está haciendo en Nuevos Tercios y la idea es ir sumando por todos lados para poder ir dando a conocer la parte de la hispanidad. La invitación es para que conozcan, vivan. La hispanidad no solamente se trata de conocer y que se quede en un libro. La hispanidad es un modo de vida, es un modo de vivir. Y cuando uno descubre la hispanidad, se redescubre a uno mismo, sabe lo que pasa por nuestras venas, lo que hay en nuestra carne, de dónde venimos y podemos entender hacia dónde tenemos que ir. Y para terminar, siempre trato de poder leer estas palabras de un autor norteamericano, Francis Clement Kelly, su libro México, el país de los altares ensangrentados, y que dice algo muy interesante que a mí me apasiona estas letras y que un norteamericano lo diga. Y a la letra dice: solamente el sol de oriente, al surgir sobre la cuna de Belén, contempló un suceso de mayor importancia en la historia de la civilización cristiana que el que presenciara el sol de occidente al iluminar las carabelas de Colón sobre las aguas de Santo Domingo. Muchas gracias. Gran cierre. Yo Doctor. cerraría con 2 frases que leí alguna vez, no son mías, por supuesto. La primera es: nosotros no éramos de España, nosotros éramos España. La Nueva España no era una colonia. Nosotros éramos parte del mayor imperio, no nada más en extensión, mayor imperio en todo sentido. Y la otra frase, que no recuerdo de dónde la leí, de quién es, pero eso ha resumido lo que hacemos en Nuevos Tercios. Nosotros no adoramos las cenizas, nosotros conservamos el fuego. Muchas gracias, doctor. Perdón, y nada más como un paréntesis, de acuerdo con lo que dice el doctor Tirado, la hispanidad no está muerta, ¿eh? La hispanidad no son las piedras, no son la historia, los grandes sucesos. La hispanidad aún no termina su misión.
y está en nuestras manos seguir construyendo la hispanidad hasta alcanzar la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Me callo ya. No, César, es que es lo que ocurre. Y si estuviéramos juntos no dormíamos. Pero hay que ser un poquito cuidadosos. Creo que la verdad es que mis contertulios magníficos, acertados, han sido bastante elocuentes. Yo nada más, por tanto, quisiera cerrar por mi parte alabando al público por las preguntas que he visto. Tengo que hacerlo como una obligación. A las preguntas que quedan ahí pendientes las respondemos con todo gusto en Nuevos Tercios en Facebook, en mensajes de esos, como se llamen. Ahí pueden preguntar lo que sea. Hay un par de personas además encargadas también de contestar, como es el licenciado Hernández, es el doctor Tirado, hay otra persona aquí y yo mismo. Cualquiera de ellos, el primero que abra los mensajes privados, con todo gusto les va a contestar. Y alentarles en esta búsqueda de la verdad, en la unión que ello debe propiciar, en esa búsqueda de la verdad, como decían, es para la acción, no para el recreo intelectual. Nuevos Tercios no es de recreo intelectual, es de combate. Tiene su sección intelectual que se llama Idearium, pero en realidad es de combate, es un movimiento de combate, por eso se llama movimiento. Y apelar a la unidad y a la organización, que estamos muy desorganizados. Y a Patria Unida, de parte de Nuevos Tercios, nuestro respeto y nuestra esperanza. Muchas gracias, doctor o profesor, doctor y licenciado César. De verdad, en Patria Unida estamos muy agradecidos con ustedes. La colaboración, creo que inclusive pueden observar en las preguntas que están aquí en la plataforma, que después las haremos llegar para que ustedes las puedan responder en particular. Sobre todo se quedaban muchas dudas y preguntas de bibliografía, cuál era el libro que dijeron, que sin duda después se puede resolver. Pero muchos de los comentarios eran en agradecimiento, en admiración por ustedes tres ponentes que dieron una cátedra maravillosa. Les agradecemos muchísimo el espacio, el tiempo, que no fue poco. Y aquí en Patria Unida, pues siempre tendrán la puerta abierta y, como decíamos, estamos juntos en ayudar, ¿no?, a la búsqueda de la verdad y a movernos, ¿no?, que sea una acción concreta para adelante. Les agradezco muchísimo también a todos los participantes que están en vivo y a los que escucharán después en las redes sociales en repetición. Y el contacto está aquí, Patria Unida está en redes sociales, los tercios están aquí, los nosotros están aquí en redes sociales. Y aquí estamos a la orden y bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos y nuestro lema, si se debe, me atrevo. Así será. Un abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, igualmente.